Buenos días. Vamos a iniciar. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por la bendición de ser tus hijos, por poder compartir tu bendita palabra. Te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por tu protección y gracias por tu dirección. Espíritu Santo, pedimos que nos cubras con tu amor y que nos guíes a toda verdad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a seguir con la cuestión de profecía. Profecía, pues es un mundo muy grande, tan grande como lo es Jesucristo. Acordémonos que el espíritu de la profecía es precisamente el testimonio de Jesucristo. Se lo dijo el ángel a Juan en el Apocalipsis cuando estaba escribiendo. No me adores a mí, dice. Adora a Jesús. Dice, porque ahí está el testimonio. En el testimonio de Jesús está el poder de la profecía. Entonces, cada vez que hablamos de profecía, estamos predicando a Jesucristo. Ese es básicamente. Y al predicar a Jesucristo es amor. Esa es la base, ¿no? Y servicio. Pues el profeta siempre va a estar con la toalla ceñida para lavarle los pies a cada uno de los que están supuestamente abajo, ¿no? Así lo hizo Jesucristo. Por ahí uno de los apóstoles no quiso. Dice, si no te dejas lavar, no entras al reino. Bien, aquí esta parte incluye a los profetas que protegen. Y bueno, los profetas de Dios, ¿quién los protege? Pregunta y respuesta. ¿Quién me puede dar esa respuesta? ¿Quién protege a los profetas de Dios? Dios mismo. Por supuesto. Cuando el profeta recibe una palabra, dice, Dios dice esto para el pueblo. Y lo dice clarito, ¿eh? Dios no anda con que, oye, una profecía ahí al aire nada más de, se va a destruir México. Y no te dicen cuándo ni cómo, no. Dios es muy clarito. Y te va a decir exactamente todas las cosas a través del profeta. Y bueno, este es un doble beneficio que tiene la iglesia, que somos nosotros. Que tenemos no solamente a los pastores, sino tenemos a los profetas, que son los guardianes espirituales. No los vemos, pero aquí ya estamos iniciando. Ustedes ven ahí en la puerta, no es un profeta así tal como, pero está cuidando. Ya está haciendo un vallado con los niños. Ese es un principio chiquito, o sea, de amor hacia los chiquitos y hacia nosotros también, ¿no? Cualquier cosa que pudiera, ahí hay alguien en la puerta que está haciendo una protección. Bueno, Oseas 12:13. Oseas habla de que por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y el profeta fue guardado por Dios. Israel fue librado de Egipto mediante el ministerio profético de Moisés. Y Moisés después fue guardado por una intercesión. ¿Se acuerdan que alguien estuvo sosteniéndole los brazos en una batalla? Bueno, eso es como funciona una intercesión. Cuando nosotros intercedemos por nosotros mismos, estamos haciendo un refuerzo de oración. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Los profetas guardan y protegen, porque Dios protege a los profetas. Son protectores. Y bueno, vamos a entrar a una palabra hebrea que se llama shamar. Y shamar es protección. Nos podemos transportar rápidamente a Génesis 2:15, cuando a Adán se le dice que guarde, shamar, el huerto. Dios le dice, guarda el huerto, queda a tu protección. Y utiliza esta palabra, shamar. Hay varias palabras, bueno, toda la escritura tiene varias palabras, pero esta es la palabra, shamar es guardar. También ahí mismo en Génesis, en 4, versículo 9, también
Caín le dice a Dios que si él es guarda, cuando después de que mató a su hermano, le dice, ¿a poco soy guarda de mi hermano? Y utiliza esta misma palabra, shamar. O sea, este es preservar, significa guardar del peligro, significa que va a guardar del dolor, de un daño, de un mal, de una maldad. También significa que va a salvar, como si fuera una cerca de espinos o una cerca de alambre. Ese es el vallado, la protección, velar, cuidar, mantener. Esa es la palabra hebrea shamar. Y bueno, hace varias aplicaciones y hace hincapié esta palabra hacia nosotros, que somos el rebaño. Nuestro corazón, a veces nuestro corazón está muy, vamos a llamarlo así, como endeble. A veces un ataque directo al corazón te puede derribar, y no a tierra, casi matar. Entonces, aquí este aspecto de chamar, de protección, va directo a proteger también tu corazón, la mente. A veces entran pensamientos o a veces leemos cuestiones, libros muy interesantes, pero que traen un sesgo muy, vamos a llamarlo, muy velado. Ahí hay escritores satánicos, o sea, esa es la verdad, ¿no? Y muy veladamente, sobre todo, pues a jóvenes, eh, puede llegar un mensaje y ponerte una duda fuerte y dañarte la mente, ¿no? Esta palabra chamar también es de protección. Proteger a la nación, proteger a la ciudad de un ataque de influencias. Y estas influencias son malignas. Hay que cerrar la brecha. Esta es otra de las posiciones del profeta. Cierra la brecha. Cierra la brecha contra situaciones de hundimiento. Te preserva la vida. Cuando hay una imagen de la canasta de juncos donde fue puesto Moisés. ¿Qué hizo la mamá de Moisés? Calafateó la cesta de juncos para que el agua no penetrara y librara a Moisés. Esta es una imagen de protección. También hay otra imagen que habla del arca de Noé. El arca de Noé es como una imagen del cielo. Los que se subieron tuvieron vida. Los que no se subieron, muerte. Pero aquí el punto importante es de que Noé calafateó el arca con bitumen. El bitumen en aquel entonces y en algunos casos se encuentra también a flor de tierra, y es un elemento impermeable que se pone entre viga y viga para que el agua no penetre, y eso les preservó la vida de la muerte. Entonces, esta imagen es de preservar, cerrar brecha. Esa es la imagen del profeta. Cierra brechas, o sea, impide que venga una situación satánica mala y te derribe. En cualquiera, estamos protegidos. Esa es la palabra chamar, es protección. Esta palabra chamar procede de Dios, no viene de nosotros, viene de Dios. La protección que da Dios a través del profeta es directa de Dios. Se manifiesta porque es una gracia que nos da Dios para proteger a sus hijos. Si quieren buscar rápidamente, vamos a encontrar un salmo profético. Allí los que traigan Biblia. Este es un salmo profético muy conocido que habla de esta palabra chamar. Es el Salmo 91. Salmo 91 nos habla claramente de esta protección, de esta cobertura, no solamente espiritual, también física, cobertura física. Y miren, fíjense, les voy a leer lo que dice el Salmo 91 hasta una parte. Es hermosísima esta palabra, ¿eh? Ahora,
depende de cada uno de nosotros si la creemos o no la creemos. Dice que los demonios creen en Dios. O sea, no lo han aceptado, pero los demonios creen y tiemblan de la palabra de Dios. Nosotros podemos creer, pero ¿realmente tu corazón está con Dios? Fíjense lo que dice aquí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esto lo está diciendo el salmista, creo que es David. Él te librará del lazo del cazador. Esta imagen del lazo del cazador no la entendemos muy bien, pero cuando alguien, el cazador va sobre la presa, es mortal, ¿eh? Lo mata porque mata a la presa. Entonces dice que te librará del lazo del cazador. Quien quiera que sea el cazador que te esté cazando, te va a librar. De la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas, ojo con esto, estarás seguro. Estarás segura. Bueno, escudo y adarga es su verdad. O sea, es una lanza. La verdad de Dios te protege contra todo. No temerás el terror nocturno, que sí existe el terror nocturno. O sea, sí lo existe porque aquí lo está diciendo. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. O sea, en la antigüedad las armas eran las flechas, y si tú salías, de repente podía venir una flecha perdida y te podía herir, como ahora una bala perdida. No temerás. Dice que ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta parte es un poquito difícil de creer. O sea, aquí entramos a la creencia. Tú puedes creer que van a caer 1000 de un lado y 10,000 del otro, y a ti no te va a tocar. Esta es la creencia. Así está hablando el salmista con Dios. Dice, no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás toda la recompensa. La recompensa de los de afuera, la recompensa de los impíos, tú la vas a tener, dice aquí. Porque has puesto a Jehová, que es Dios, como tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles, aquí ojo con esto. Esta es otra vez a creer la fuerza de Dios. Dios tiene sus ángeles. Dice, mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Si tenemos esta certeza, prácticamente tenemos la situación de protección total. ¿Por qué a veces flaqueamos? ¿Por qué a veces no creemos esto? Bueno, continuamos. En toda iglesia hay ministerios, y estos ministerios van con el Espíritu de Jesús, con el testimonio de Jesús. Toda iglesia se mantiene segura con la intercesión, con el discernimiento, con la alabanza y con la adoración profética. La intercesión, cuando oramos unos por otros. Esto es bien importante, orar unos por otros. Dios lo toma en cuenta. Hay poder en la oración. Y bueno, no sé si les ha tocado ver casos de poder de sanidad a través de la oración. De discernimiento. Por ejemplo, la pastora Susi tiene un poder de discernimiento. Lo da Dios. Dios se lo da y le dice, por aquí está o por acá, esto no está bien.
discierne, viene de Dios, es profético. La alabanza, hay veces que en la alabanza nos levanta, y este es un manto profético de protección. La adoración, a veces confundimos alabanza con adoración. Saben que cuando el niño Jesús nació, llegaron los magos del oriente. ¿Saben qué le dieron al niño Jesús? Oro, incienso y mirra. ¿Saben lo que valía el oro? Bueno, el oro lo podemos ver actualmente, pero el incienso y la mirra eran un poquito más caros que el oro. Dinero. ¿Te duele el bolsillo cuando das el diezmo o la ofrenda? Esa es adoración, ¿eh? O sea, es algo que te duele. O sea, no, es un dolor, pero vamos con la confianza de que es Dios. ¿Se lo estás dando a Dios? Dios tiene todo, ¿eh? No necesita. Sin embargo, ¿sí ve? Si la adoración es de corazón o nada más es de, a ver, voy a agarrar el billetito más. Y o no el diezmo, porque dicen muchísimos que el diezmo le están robando. Y ojo con esto, ¿eh? Porque esta es parte de la creencia. El diezmo es espiritual. Viene, pues el mismo Señor Jesucristo en la imagen, dice que recibió los diezmos de mismo Moisés en la antigüedad. Entonces, ojo con esta cuestión, o sea, nuestra manera de pensar, nuestra forma, pensamientos que van por abajo, la creencia. Bien, ya nada más para terminar y que pueda entrarme aquí, hablamos de los 5 ministerios de cimiento de toda la iglesia. Efesios 4:11. Él mismo, o sea Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, como a nosotros aquí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y bueno, aquí habla de la forma de vigilar del profeta, que es el obispo. Un obispo es un supervisor, es alguien que tiene la función de vigía para preservar, para salvar, para controlar, para todo lo que ya dijimos. Y realmente la cuestión de los vigías o los vigilantes de Dios es básicamente para proteger su pueblo. 2 cuestiones nada más antes de que entre Becky. Y es cuestiones, vamos a poner una balanza. Isaías 29:13. El Señor te dice, esta palabra profética, este pueblo se acerca a mí, con sus labios me honra. O sea, nosotros honramos a Dios, pero su corazón está lejos de mí. Esto es para nosotros, para mí, para cada uno de nosotros. Esto lo está diciendo el Señor. Este pueblo se acerca a mí, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo está diciendo Dios. Isaías 31, ahí mismo, lo vuelve a decir el Señor. Ay de los hijos, ay de dolor, ay de los hijos que se apartan para tomar consejo y no de mí. Que agarras un consejo de la amiga, del amigo, de las cartas, de la quiromancia, que no es de Dios. Dice, ay de los hijos que se apartan para tomar consejo y no de mí, de un simple horóscopo. Aguas. Para cobijarse con esa cubierta y no es de mi espíritu. Añadiendo pecado a pecado. Nos lo está diciendo a cada uno de nosotros, principal a mí. Isaías 41:10, esa es la otra parte. Y esto también lo dice el Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, con la diestra de mi justicia, con la derecha. ¿De qué lado quieres estar? ¿De este lado de Isaías 41:10 y ser protegido? ¿O del lado oscuro, en donde
Ay de los hijos que se apartan y no están de acuerdo a mi espíritu, pecado a pecado, y no me honran de corazón. Cuestión, Dios bendiga la palabra. Ah. Estamos hablando entonces acerca de varias funciones que tiene el profeta. Una de ellas, bueno, no sé si ustedes habían escuchado en algún momento la palabra shamar. Yo nunca la había escuchado. Para mí es nuevo. ¿Tú la habías escuchado? Shamar. S-H-A-M-A-R. Shamar. Es una palabra, como dijo mi esposo, hebrea. Y, ay Dios. ¿Ok? No sé, ¿se escucha? ¿Sí? Ok, entonces la palabra shamar tiene como varias connotaciones. Una de ellas, como ya explicó mi esposo, es la de protección, pero otra connotación es la de vigía. Quizá a nosotros en este momento no nos suena tanto como pues un vigía, como en la antigüedad. En la antigüedad, ¿se acuerdan de esas ciudades fortificadas en las cuales hasta arriba de la torre había como dos torres y luego imagínense así como el castillo y las dos torres y arriba de la torre estaba el vigía? ¿Para qué estaba el vigía ahí? Bueno, pues sobre todo para proteger al ganado también y para proteger la ciudad, para protección de los ladrones, para cuando llegaba un ejército, el vigía podía dar como anticipación de que eso estaba sucediendo y entonces daba la voz, daba el aviso de que ya venía como el ejército o de que venían una cuadrilla de ladrones y entonces el pueblo se podía como defender. Entonces, pasándolo a nuestra parte espiritual, pasándolo a nuestra congregación, un vigía es otra función del shamar, del profeta, en la cual puede él de manera sobrenatural y de manera espiritual prever aquellas cosas para no atacar a nuestra iglesia. Por ejemplo, una desunión, algunos chismes, cosas espirituales que puedan surgir dentro de nuestra iglesia y entonces el vigía pone ahí, pero no es nada más porque él quiere estar, sino que Dios pone a esos profetas y les da un poder especial para que puedan tener esa, por así decirlo, ese poder para discernir cuáles son los males que vienen contra la iglesia. Y otra forma que también se le llama, no sé si ustedes nos decía hace ratito el pastor, de los atalayas. No sé si han oído esa palabra. Incluso los testigos de Jehová tienen, se acordó mi esposo, que tienen una revista que se llama, o que se llamaba, no sé si todavía la tengan, que se llama Los Atalayas. ¿Por qué? Porque son como centinelas que estaban en alerta en previsión de acciones hostiles contra la ciudad. Y entonces, este shamar, este profeta, pues también tiene esa doble parte, que es un vigía y que es también un protector. Los profetas shamar o vigías han sido puestos por Dios en lugares específicos. Yo creo que, para mí esto es así como muy nuevo, porque todos estamos yo siento que estamos como todos en esa capacitación. Y de ahí van a surgir los profetas en sus diferentes funciones. Unos van a ser vigías, otros van a ser protectores, y no todos vamos a ser profetas. Yo hace ratito les decía, no, yo soy maestra, yo no soy profeta, ¿no? De alguna manera son los dones que Dios te ha dado y que también los va a desarrollar. Ahora, específicamente, los profetas, los vigías van a ver lo que otros no alcanzan a ver, espiritualmente hablando. Van a dar a conocer lo que ellos ven y van a prevenir y ayudar para que no ocurran cosas que a Dios no le gustan y que no es la voluntad de Dios. Entonces, ellos van a ser como el prevenir para que no surja situaciones o problemas en nuestra iglesia que no ayuden a la edificación. Acuérdense que la parte más importante después de la buena nueva que anuncia el profeta es la edificación de la iglesia. Entonces, para eso van a estar esos profetas como vigías. Un profeta y un vigía, un shamar, verá el peligro y lo va a anunciar, dará aviso con un grito de alerta. Imagínense que ese vigía en la torre decía, oigan, creo que ahí vienen los ladrones. ¿No, verdad? O sea, era una cosa de alerta. Aguas, prepárense, ya vienen los ladrones. Hay que hacer, no sé,
toda la estrategia. De la misma manera va a ser este vigía que va a ver, porque un profeta, esto cuando yo lo escuché dije, wow, un profeta son los ojos y los oídos de Dios dentro de nuestra congregación. Porque el profeta no va a decir lo que a él se le antoja. Un profeta viene con el Espíritu Santo de Dios, que es el que lo va a guiar para decir esto. Además, un profeta podrá revelarse según el Espíritu de Dios en dónde se van a poner estos guardianes. Yo pienso que después de este estudio Dios va a levantar profetas y va a levantar vigías y va a levantar guardianes. Yo creo también, y bueno, lo dice aquí, que en todas las áreas de nuestra iglesia, precisamente para que no entre el peligro, se tienen que levantar profetas y vigías que estén pendientes de cualquier daño espiritual. Yo creo que tiene que haber con los niños, con los jóvenes, en otro nivel, con las mujeres, personas que Dios las ponga para prevenir ese peligro. Entonces es tiempo de que nosotros nos levantemos y empecemos a ver dónde Dios nos va a colocar. Después de toda esta enseñanza no se puede quedar en enseñanza. Dios te va a levantar a lo mejor como un profeta, por eso te estás preparando. O Dios te va a levantar también como un profeta vigía, que te va a poner en diferentes ministerios para que pongas ahí la alerta. Hay una parte en la Biblia, quizá no nos da todo el tiempo yo se los voy a ir leyendo, son versículos especiales de la Biblia. Por ejemplo, habla el Salmo 127:1, que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Shamar es como una acción, pero también es como una persona. Por eso aquí dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces aquí está como un versículo muy específico de cómo se puede usar esta palabra shamar. Otro es en el Salmo 136, dice: mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. Aquí habla específicamente de shamar. Isaías 62:6, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Y por último, Cantares 3:3, me hallaron los guardias que regodean la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que guarda mi alma? Entonces, las tareas de los vigías, ¿cómo las llevamos aquí a nuestra iglesia? Bueno, las tareas específicas de los vigías en nuestra iglesia son mediante un equipo de oración. Ese equipo de oración que está intercediendo y que está escuchando las peticiones de los demás. Y yo sé que muchos de nosotros somos intercesores. ¿Por qué? Porque a lo mejor durante la semana nos acordamos de las peticiones y estamos intercediendo. Entonces tú ya tienes una función como un vigía, como alguien que va a estar intercediendo por la iglesia. Otra puede ser los salmistas. Los salmistas se acuerdan que van delante de nosotros preparando el camino para la adoración. Y por supuesto, pues el equipo de profetas. Los profetas son los guardianes espirituales de nuestra iglesia. Son los guerreros, son los guardadores de la iglesia de Dios. Por supuesto, pues van a ser los más atacados. La gente no va a creer en ellos. Van a decir: ay, tú eres un charlatán, ¿de dónde sacaste eso? ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual. Acuérdense que no la alcanzamos a ver, pero aquí está, ¿no? Yo siempre digo: ay, Señor, líbrame, por favor. Sin la ayuda de los vigías, los pastores no siempre pueden cuidar a su rebaño, porque es como la figura de este pastor que está aquí al centro, arriba, y que tiene a sus profetas, porque el profeta no es más que el pastor, simplemente es como la ayuda, como el complemento. El pastor hace cosas que no va a hacer el profeta y el profeta le va a decir al pastor. No se puede el profeta: yo vi esto y entonces me arranco y lo hago. No, el profeta tiene que estar al acorde con el pastor para decirle: oye, mira, yo estoy viendo esto, yo estoy sintiendo esto, ¿qué vamos a hacer? Sin la ayuda de los vigías, los pastores pues no pueden cuidar de su rebaño, y a veces como iglesia o como ovejas nos convertimos en presa fácil del enemigo. Otra función de los profetas es que son encargados de que se cumplan las reglas. ¿Cuáles reglas podríamos decir aquí en nuestra iglesia? ¿Cuál se les ocurre que podría ser una regla?
pues todos velar unos por otros, estar orando, quizá no sea como una regla, pero sí es como algo inherente, ¿no? Tú al formar parte de una congregación adquieres derechos, pero también obligaciones. Dice específicamente que ¿para qué sirven los profetas? Para que las ovejas se sientan protegidas. Este está en Jeremías 50, del 6 al 7, que dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de miente en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban y decían sus enemigos: no pecaremos. ¿Qué otra función tiene el shamar? ¿Qué otra función tiene el profeta? Tiene la función de construir un vallado. Quizá para nosotros, y lo decía el pastor en la mañana, creo que solamente esta palabra lo vemos, la escuchamos en el contexto de la iglesia. Es difícil que la escuchemos en el contexto secular. No, como que no refiere. Entonces, la autoridad espiritual de un profeta actúa como un vallado de protección alrededor de la congregación. Cuando nosotros en las escuelas nos ponemos, hay un simulacro, lo primero que nos dicen es, los niños al centro y todos los, ya no me voy a mover, me muevo mucho, ¿verdad? Los niños al centro y los maestros todos alrededor, protegiendo a los niños. Bueno, de la misma manera se forman los profetas. Los profetas están alrededor y ¿saben qué nos dicen también? Quizá no, unos viendo hacia adentro y otros viendo hacia afuera, hacia los peligros que van a llegar. Unos protegiendo a los niños y otros viendo qué está pasando alrededor. De la misma manera sucede en una iglesia. Los profetas miran hacia el corazón de los congregantes, pero también están como guardias, como escudo contra lo que pueda suceder. Es como un cerco, como un escudo. No sé si logro que ustedes se imaginen esto, ¿no? Entonces, sí. ¿Sí está bien? Hay un cerco que se le llama anillos de Van Halen para la Tierra. Esta es física pura, no hay nada más. Los anillos de Van Halen están alrededor, no se ven, es energía nada más. Durante muchísimos años muchos cometas iban a impactar la Tierra. La trayectoria venía directa, pero estos anillos los desvían. O sea, es muy difícil, no hay cuerpo celeste que le pegue a la Tierra por estos anillos invisibles de Van Halen, que fue el que los descubrió. Entonces, es un cerco de protección, es un campo magnético que está protegiendo la Tierra. Cuando los sensacionalistas hablan de que ahí viene un meteorito y que va a estrellar, digo, en 1800 se la creía la gente. Ahora ya físicamente no hay meteoritos que peguen en la Tierra, y los que llegan a penetrar se funden con la atmósfera. Entonces esa es la protección, pero esa es protección de Dios. Muy bien, gracias. Ahora, en la parte espiritual, mi esposo acaba de dar un ejemplo físico. En la parte espiritual, ¿contra qué nos defiende el profeta? Pues contra las invasiones, contra la destrucción, contra las amenazas que el enemigo hace, aunque muchas veces no son amenazas, muchas veces son ataques directos y tú los ves y los sientes y los vives. Contra intrusos espirituales. Muchas veces vemos un programa, una situación en la tele y no nos damos cuenta que se está metiendo en nosotros, en nuestra mente y sin permiso. O sea, tú solamente enciendes la tele y hay cosas que yo creo que no debiéramos ver. Tampoco escuchar. También de humanos, o sea, de gente que va a llegar a nuestra iglesia y va a tratar de hacer un daño. Ataques de Satanás, que todos los hemos vivido, penetraciones del enemigo en nuestras vidas y ¿saben qué? Sobre todo, heridas profundas que deja la guerra espiritual. Muchas veces cuando estamos en guerra espiritual, te sientes, o sea, tu corazón está deshecho. Esa es la realidad. O sea, todos nos ha pasado. Está deshecho nuestro corazón. Y ese profeta también puede ser esas palabras que necesita nuestro corazón. Ahora, el pastor nos decía, es que el enemigo es como un zancudo, ¿no? Pero
a la vez como más, porque el enemigo no nada más te anda zumbando. El enemigo lo que quiere es matarte y destruirte. A tus hijos, a tu familia, a tu ministerio, a tus finanzas, a todo. O sea, el enemigo, siempre lo hemos dicho, no es ese rojito con 2 cuernos, cola y el trinche. No, qué bueno que fuera eso. El enemigo, el diablo, es algo que es real y que a veces es tan sutil que ni nos damos cuenta cómo entra en nuestras vidas o cómo le permitimos por ciertas acciones entrar en nuestras vidas. Y hay un salmo, mi esposo escogió un salmo hermoso, pero hay otro que habla específicamente de esta parte de shamar y que es el Salmo 121. Dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu shamar, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará, Jehová es shamar de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dios llamar a su pueblo, o Dios es el llamar a su pueblo. Como les digo, llamar es una acción, pero también es una persona en Dios mismo reflejada en sus profetas. Podemos definir la naturaleza de Dios con base en este salmo. Quizá de manera muy resumida es, Jehová te protege y te guarda. Jehová pone un cerco de protección y te cuida. Jehová preserva tu vida. Él no se duerme como nosotros, Él siempre está alerta, Él nos guardará del mal, Él cubre nuestras mentes, nuestras emociones y nuestra voluntad, Él guarda nuestra entrada y nuestra salida. La protección de Dios, cuando yo escuché esto me impactó, no sé si ustedes ya lo han escuchado, pero dice, la protección de Dios es parte de su pacto. Híjole. Qué cosa tan más maravillosa, tan grande, que Dios está 100% comprometido en protegerme. Y lo pensó desde antes de que yo naciera, por supuesto. Allá en la época de Abraham, cuando Dios le prometió y cortó ese pacto con Abraham, ahí le prometió que lo iba a proteger, pero también me lo protegió a mí. Y por consecuencia a mis hijos y a mis futuros nietos. Entonces, ¿se imaginan? O sea, por eso es que estamos, gracias a Dios, donde estamos, ¿no? Digo, nos falta mucho, por supuesto, pero gracias a Dios no nos imaginamos de todas las cosas que Dios nos protege cada día. Y lo hace porque Él firmó un pacto, porque Él puso su nombre y murió en la cruz por salvarnos y dijo, a través de todo ese pacto que se ha venido cumpliendo a través de la humanidad, yo sigo diciéndote, yo te voy a proteger. ¿No se les hace maravilloso? Bueno, cuando yo lo dije, yo lo escuché porque digo, siempre sabemos que Dios nos protege y lo vivimos, pero cuando yo leí esto que Dios lo hace por ese pacto, o sea, Dios no se va a quitar de ahí, nosotros sí nos podemos desviar, pero Dios no se va a quitar de protegernos. Esa es su característica, su naturaleza. Yo digo, ay, gracias Señor, gracias. Ok. Y bueno, pues por supuesto, en la parte que nos toca a la iglesia, pues Dios utiliza también a esos profetas para protegernos. Los profetas shamar son, por tanto, una parte práctica de nuestra relación del pacto con Dios. O sea, Dios nos protege al ser un Dios amoroso, un Dios poderoso, un Dios misericordioso. Y en la iglesia nos dice, ok, ahí te dejo a los profetas, ellos van a hacer mi función, por así decirlo. Digo, estamos hablando como en términos relativos o términos prácticos. También te dejo ahí a mis profetas en la iglesia para que logren hacer esta otra parte. Hablamos entonces de que esta valla también puede ser un cercado, puede ser un muro. No sé si han visto que en algunos lugares hay, pues miren, ahí está como un muro de setos, ¿no? De arbustos, no sé cómo se le pudiera. De alguna manera nadie, ¿setos, papá? Ajá, setos. De alguna manera nadie pasa al menos que sea por ahí, ¿no? Quizá los animalitos se pueden pasar. Entonces, como bien lo decía mi esposo, como congregación necesitamos unir nuestras fuerzas, que no haya nada, ni siquiera una hendidura por la cual vaya a atacarnos el enemigo, porque el enemigo está así para atacarnos. O sea, el enemigo no va a andar en la primera que nosotros bajemos la guardia, por ahí va a entrar. Ahora, esto es una barrera entre los dos espacios. Si se fijan, ahí está como muy bien definido el pastito
con el pasillo, ¿no? Entonces, también como decía mi esposo, ¿de qué lado estamos, no? Sí se escucha y se me está moviendo esto. En la vida espiritual, nosotros podemos tener esa capacidad de levantar muros de protección hacia otros. Cuando oramos, cuando intercedemos, nos volvemos estos muros de protección. Interceder por otros, ¿qué significa? Significa, y yo me acuerdo cuando a mi esposo le detectaron cáncer, nos reunimos con Delia, Miguel, Margarita, Rolando, y entonces Delia, me acuerdo que en esa ocasión decía, y lo dijo mi esposo hace ratito, Dani no está en estos momentos de levantar sus brazos, pero nosotros los vamos a sostener. Nosotros vamos a sostener sus brazos, de tal manera que ponernos detrás y delante, ¿no? ¿Con qué? Con la oración, con la intercesión. Entonces, nosotros, yo creo que todos lo hemos hecho, nos hemos puesto delante de personas que necesitan oración. Cuando venimos aquí los domingos, pues se hace toda una lista de oraciones, pero hay gente que se te acerca y te dice, oye, ora por mí, o tú te acercas y le dices, oye, te veo triste, o ¿qué te pasa? Y entonces te dice, no, pues estoy pasando por esto. Todos de alguna manera somos esos profetas que nos paramos en la brecha intercediendo por otros. El vallado también sirve para ayudar al que está en problemas, para sostenerlo en oración, para proteger al que está en desesperación. ¡Oh! Sí, al que está en desesperación, y sobre todo también para mantener a los enemigos fuera de la viña y que estemos en un lugar seguro. La oración intercesora del profeta envuelve, levanta, edifica una pared espiritual alrededor del pueblo, alrededor de nuestros matrimonios, alrededor de nuestros hijos. Yo creo que como papás todo el tiempo estamos orando, clamando por nuestros hijos y por esa protección que ellos necesitan, por nuestras ciudades, por nuestras naciones. A veces nos volvemos tan críticos, pero no clamamos, no oramos. Y también debemos de levantarnos por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestro presidente, orar y clamar por ese hombre que Dios tiene ahí. Un vallado, un cerco roto, es una puerta por la que el enemigo, como les digo, pues no va a dejar ninguna oportunidad para entrar, para hacer el daño y para causar una verdadera muerte, a veces espiritual. Esto le sucedió ahí. Si lo buscan, o bueno, yo se los leo porque ya nos falta poquito. Nehemías 4, del 7 al 8 dice, pero aconteció que oyeron Sanbalat, Tobías, los árabes y los amotías y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados. ¿Por qué eran reparados? Pues porque de alguna manera algo les pasó ahí. Pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas y se encolerizaron mucho. Entonces, se habían dado cuenta que los muros de la ciudad de Jerusalén se habían roto. Y entonces ellos ya empezaron a preparar una estrategia, y de repente vieron que ya los estaban reparando y entonces se encolerizaron. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Es decir, antes de que reparen, nosotros atacamos, ¿no? Entonces, el enemigo está presto. Antes de que estés como muy firme, ahí te ataco. En el Antiguo Testamento hubo un hombre, ustedes han escuchado la historia. Moisés decidió pararse en la brecha para interceder por su gente, aun cuando estas personas no merecían una segunda oportunidad. ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo sí, ¿lo puedes decir más fuerte? Sí, en la historia del pueblo de Israel, cuando Moisés subió al monte de Sión a escuchar directamente, a encontrarse con Dios y recibir los 10 mandamientos, el pueblo se desesperó y le pidieron a Aarón, hermano de Moisés, que les construyera un becerro de oro para que lo adoraran. Y mientras estaban adorando, ¿no?, llegó Moisés y se los encontró en esa condición, ¿no? Sí, muy bien. Entonces ahí vemos cómo Moisés se para en la brecha, se pone en... yo me imagino
yo me lo imagino, no sé si sea así, que la brecha es como en el camino de la vida en donde vamos, ¿no? Y que de alguna manera pues tú empiezas a tener como una dificultad, "Ay, ya prometo no moverme", empiezas a tener una dificultad y a veces pues estás como cuando mi esposo, ¿no? O sea, estábamos pues desolados, estábamos tristes, estábamos sacados de onda, preocupados, y ahora qué vamos a hacer y ahora qué va a pasar. Y entonces alguien más dice, ok, aquí me pongo adelante de ti. Este ataque está muy duro, pero aquí estamos. Aquí está la iglesia, aquí está la congregación, los amigos, la familia, Oasis como congregación. Aquí estamos, no te preocupes, vamos a orar por ti. Mira, con el hecho, a lo mejor no oran, pero con el hecho de que te digan, estoy orando por ti, híjole, se siente mucha, pues paz, tranquilidad. Y claro, si aparte esa gente sabes que de verdad está orando por ti, pues bueno, qué bendición. El diablo reconoce, fíjense bien, cuando este vallado de protección espiritual está en uno de sus hijos. ¿Y saben dónde lo reconoció? En Job 1:10. Cuando este vallado está alrededor de nosotros, porque de alguna manera hemos obedecido a Dios y estamos delante de Él con adoración, estamos haciendo lo que Él nos ha dicho, estamos delante de su presencia, tratamos de obedecerlo, no que cumplamos, porque pues quién va a poder cumplir, el diablo sabe, el diablo lo reconoce. Y en Job 1:10 dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado a la tierra. ¿Se acuerdan cuando Satanás viene delante de Dios y le dice, no, pues si lo estás cercando, lo estás protegiendo, pues tiene todo, con razón te adora? Y entonces, por permiso de Dios, con autorización de Dios, Satanás tienta a Job. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejamos. Hay mucho que hablar, entonces, pues solamente quiero leer esto último. Dice, cuando un profeta levanta vallados de protección alrededor de la iglesia, pues la división no tiene lugar. La brujería no puede dañar, el mal no nos puede llegar, los demonios no pueden destruir matrimonios, jóvenes, a los líderes. La iglesia comienza a crecer, las casas se convierten en lugares de paz y llega un avivamiento en la iglesia. Fíjense qué importante es esta función de los profetas y qué importante es que todos nosotros estemos en lo que debemos de estar. Ok, muchas gracias, nos vemos el próximo domingo.